Mer, vos vas a necesitar el Zoom, perdonen que quiero arreglar unas cosas. Mer, vos vas a necesitar Sí, el Zoom a las 6, ¿era? sí, dijiste 17:55, o Ah, 17:45, porque me una quedé cosa así pensando es dijiste que va a vos. estar bajando esto también. Pero bueno, sí, yo creo que llega, sí, porque tarda en bajar. Cuando se termine de bajar me decís, y Dale, listo. dale. Ya está grabando. De hecho, quedó nuestra conversación grabada. Ahí Bueno, está. ¿vamos? Ahí está ingresando Vamos, alguien ¿no? más, no sé quién. Dale, esperamos. Ya ingresó. Samuel Díaz, Ay, me que, fue sin querer. que es. Fátima, Fátima. Ah, sos vos, Fátima. Ah, Ah, era te Fátima. habías Sí, ido y sí, me fui volviste. sin querer. Está Sí, sí, bien, toqué mal el botón. listo. Dale, dale, sí, arranquemos, Javi, arranquemos porque si no se va a hacer tarde. Bueno, vamos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, seguimos con lo de la vez pasada. La idea para hoy era, bueno, ahí están los textos que les dejé. Eh, no sé, ¿lo pudieron ver? ¿Estaba todo bien colgado? Me imagino que sí. Era el capítulo 4 y 5. Ahora vemos los nombres, todo, de la tesis. Era continuidad de un poco lo que vimos la vez pasada, el capítulo 2. Ahora repasamos un poquito. Y después, bueno, el texto de Padauer que ya les había dado Mer la otra vez, que es la introducción al libro, y para conectar también les ponía este documental. No sé si lo pudieron ver. Después, bueno, comentamos algo de eso. Eh, Hay mucha, no sé si bueno, sos vos, Javi, me parece que sí, hay mucha estática, ¿eh? No sé si ustedes lo escuchan con estática, va y sí, viene, a veces es. sí. Sí. No sé qué hacer. No, nada, O es la nada. computadora, Sí, pero o es es. la señal. No, ¿sabes qué es? Es el micrófono que tenés Los vos acá. auriculares, sí. Claro, el micrófono auricular que hace estática con el otro micrófono. Ahí no hace. Ahí no hay Lo problema. bajo un poquito. Ahí está, lo No, no, ahí bajo. está bien, claro. Ahí va. Bajale un toque para que no acople. Es como un acople. Pero dale, Ahí está. dale, dale, dale tranquilo que hay un ruidito de Dale, fondo, pero. buenísimo. Eh, bueno, nada. Veíamos esto la vez pasada, ¿no? Digo, hago un reconto de lo que vimos como para meternos en tema de lo que terminamos. Un poco era esto, ¿no? Que aparece ahí, lo sinteticé como para presentarlo de vuelta. Lo último que vimos, que era esto en torno a educación, escolarización, que se iban articulando demandas, ¿no? ¿Recuerdan? Prácticas políticas, expectativas de los diferentes grupos, que tanto eran como del afuera y del adentro, en esa doble modalidad de gente que se había ido a vivir al barrio, y bueno, gente que vive en el barrio, distintas organizaciones, y bueno, y al tiempo que se entrelazan, historias profundas, ¿no? Me interesaba relevar eso, ¿no? Que más allá de sujetos que se incorporan a estos espacios, eh, a veces solamente para ir a dar clase, hay otras trayectorias de militancia más amplias también, y bueno, que todo esto se va renovando y con los desafíos que van alcanzando en los nuevos espacios escolares. Entonces decía que esto de hacer un bachillerato popular significaba la posibilidad de seguir haciendo política, ¿se acuerdan? Para los dos grupos, eh, para la gente del barrio y con el ámbito estatal. Entonces la estrategia de crear bachillerato popular permitía a los militantes, a las organizaciones, profundizar los debates, aquello que denominan el Estado, que no se vio mucho acá, era el tercer capítulo, que no va a ser algo estático, va a estar en constante modificación, en constante replanteo, en constantes diálogos, y a su vez renovar las críticas, estas que señalaban a estos objetos, ¿no? que vimos un poco también la otra vez, esta idea de educación tradicional, también las posibilidades de educación popular, y sobre todo lo que vamos a ver hoy, esta de la formación de sujetos críticos en estos nuevos espacios escolares. Entonces, bueno, nada, ahí pensaba, ¿no? Me quedé como pensando de la vez pasada, era esto, ¿no? Cómo se construyen estos conocimientos, cómo se producen conocimientos acerca de estas experiencias, los sujetos, acerca del Estado, ¿no?
Una era la propuesta que yo les traía, pero también hay muchas otras, que esto está también trabajado en los otros capítulos de la tesis, porque ahí, digo, traía esto a colación y para hacer énfasis en relación al seminario, ¿no? Porque ahí, bueno, estoy yo como antropólogo, pero de este UASIT, del que participamos, pero también hay otros UASIT del programa de Antropología y Educación, que hay antropólogas o antropólogos que focalizaron en estas experiencias, pero no llegamos a, no tenemos las mismas visiones o no compartimos alguna de estas cuestiones. Pero sobre todo también de otras ciencias sociales. Hay historiadores, hay de ciencia de la educación, como vimos la otra vez, docentes militantes que provienen de la facultad, o hay distintas, también yo encontraba y relevé en un artículo que sale ahora en un libro viejo del UASIT que va a salir ahora, distintas formas también de hacer trabajo de campo en los bachilleratos, ¿sí? Dando clase, participando de la organización, o una compañera que trabaja en Rosario junto con Elena Chili haciendo talleres y algunos tipos de devoluciones también a las organizaciones. Entonces lo que yo veía era toda esta amplia variabilidad, ¿sí? En algunos casos lo que nos reunía y nos diferenciaba de otros, era esto de poner el foco no solo en lo que dicen, sino en las prácticas, ¿no? Como se me colgó una S, en las prácticas, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Poner el énfasis en esto, en relevar, en documentar, esto que venimos trabajando también desde el principio, acá en el seminario, en torno a esto de cómo documentar las prácticas de los sujetos, como esto de la teoría de la práctica que teníamos en ORNI. Y también lo pienso, ya que esto del enfoque histórico-etnográfico, que también venimos viendo desde el principio, significa acentos o énfasis en cuestiones que tienen que ver con posicionamientos teóricos, metodológicos y políticos. Digo, veía esto también como una forma política de construcción de conocimiento. Así que me encuadro, digo, dentro de estas posiciones, y ahora la idea era poder pensar cómo se producen conocimientos al interior de los bachilleratos, que eran estos dos capítulos que teníamos para hoy. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Cualquier cosa me cortan, me dicen. Yo le dejé 2 capítulos, como habrán visto y como charlamos la otra vez, son por ahí un poco largos, hay mucho trabajo de campo. Ahí me interesó, sobre todo esto que charlábamos también la vez pasada, articular, potenciar, trabajar distintos niveles de análisis, distintas dimensiones. Entonces ahí aparecen un montón de cosas que no quería dejar afuera. Así que nada, no voy a poder reproducir todo el texto acá, dediqué 3 diapositivas a cada capítulo. Cualquier cosa que ustedes quieran agregar o que quieran preguntarme, me lo dicen, ¿sí? Entonces, el capítulo 4 y el 5, los dos se centran en esto de la formación de sujeto crítico, que es una categoría en uso todo el tiempo, que me aparecía de los bachilleratos en general y distintos movimientos sociales, ¿no? que trabajan para la formación de los sujetos. Y yo quería indagar un poco más acerca de las construcciones locales, ¿no? Y entonces en este me focalizo en el primer bachillerato, el que llamé Bachi A, ¿se acuerdan que trabaja los dos en la Villa 2124? Este en particular empezó a trabajar en una escuela primaria cercana al barrio, y ahí lo que voy a trabajar principalmente, por eso aparece en el título, pero también hay otras cuestiones, esta idea de los jóvenes estudiantes que llegan al bachillerato, ¿sí? Los jóvenes estudiantes, pero no solamente ellos, en torno a la idea de responsabilidad. Ahí, como si lo leyeron, habrán visto que aparecen cuestiones del orden moral, estas categorías de responsabilidad que recupero también y un texto de Mer, esto aparece también trabajado a partir de Heller y de Willis, que estuvimos viendo, ¿no? En torno a las decisiones que toman o no toman los estudiantes y cómo lo ven los militantes.
Bueno, y esto, acerca de lo pedagógico y lo disciplinar, ¿no? ¿Cómo se juegan estas dos cuestiones, estas dos categorías también en uso permanentemente? ¿Qué entienden por lo pedagógico? ¿Qué entienden por lo disciplinar? ¿Y qué se hace énfasis en cada momento del bachillerato? Tanto por unos como por otros, tanto por los docentes y militantes, como por las y los estudiantes que llegan a estos espacios. Entonces, digo, esto que está acá al costadito de la derecha en naranja, digo, son los conceptos claves, las categorías de las cuales estoy pensando y articulo todo este capítulo, ¿sí? Ahí habrán visto que se pone en juego esto de la producción cultural de la persona educada, de Levinson y Holland, la idea de formación como ligado dialécticamente a las experiencias de los sujetos, esto ahí retomado de Thompson, ¿no? La idea de formación como un constante movimiento de los sujetos, ¿no? Como algo acabado y una permanente relación. Ahí retomo otro texto que vimos, el de Rockwell, con la idea de los intersticios, donde toma esto de la resistencia, la desapropiación, de las subversiones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Uno de los primeros textos. Y con la intención también esto, ¿no? De mostrar en los distintos escenarios donde voy trabajando, que voy presentando todo esto, cuestionar esta idea del movimiento social como un homogéneo sujeto pedagógico, ¿no? Como algo que enseña en sí mismo. Todas las acciones serían educativas y por igual, y todas a priori como formativas, ¿sí? Esto sostenido por numerosos autores que trabajan los movimientos sociales y en particular en vinculación con la educación, ¿sí? Una idea un tanto romántica o, no sé, esencialista de estos movimientos sociales, homogenizando a su vez a los propios sujetos que son partícipes cotidianos de todo esto. Entonces, bueno, acá voy a decir esto del relajamiento de las relaciones con el Estado, ¿no? Viene de la idea de que en el capítulo anterior de la tesis, el capítulo 3, es algo central, nodal, que tiene que ver con las relaciones en torno a lo estatal y cómo se configuran cotidianamente. Y fue algo que tenía que ver con el momento del ingreso al campo, que aparecía todo el tiempo, y eran numerosas las reuniones, las jornadas entre el bachi, con otros bachis, con la coordinadora, con el Estado, o sea, mucha, que hacía que casi todas las reuniones que eran destinadas a revisar las cuestiones ligadas a cómo venían los estudiantes, cómo venimos con los contenidos, qué venimos trabajando, qué queremos hacer, todo quedaba subsumido por la discusión puntual con el Estado, con el reconocimiento, con los títulos. Entonces, por eso ocupó un gran lugar. Pero luego, avanzado el tiempo, avanzado el trabajo de campo, ¿se acuerdan que yo les dije que había hecho desde todo el 2010, 2011, 2012 y parte de 2013? Pasado este primer momento, logrado la oficialización y demás cuestiones, hay una suerte de esto, de corrimiento, ¿no? de esa preocupación. Y entonces veo como un repliegue hacia el espacio-tiempo de cada bachillerato, que permitió a los miembros de la organización de Derechos Humanos centrarse en el seguimiento de los estudiantes, ¿no? Fijar a principios de años un calendario de reuniones, sobre todo centrarse en el proyecto propio, ¿sí? Esto de que va a entrar en permanente cuestionamiento, qué es lo que queremos hacer, a quiénes queremos formar, cómo queremos formar, y en el armado de esto del nuevo bachillerato en Derechos Humanos. Todo esto en pos de la formación de sujeto crítico, como habrán visto, que aparece significado en muchas ocasiones, distintas reuniones, asambleas y demás. ¿Por qué digo todo esto, no? Por lo que aparece ahí abajo, ¿no? Esto de la formación de los estudiantes no solo ocurriría en las materias que ellos diseñaron, y vamos a ver cómo juega esto de las materias, sino, y esto asociado al aspecto disciplinar, esto que tienen que dar como materias del bachillerato, sino también se apuntaría a la participación
que es dispar, es distinta, es resistida, es compleja, de los estudiantes en los otros espacios que van creando, que tienen que ver con las asambleas, un seminario que van a dar donde reúnen distintas materias, hacen un trabajo de investigación en el barrio, mesa por la organización barrial, jornada de protesta, marchas, todos estos serían los aspectos identificados como propios de lo pedagógico y parte esencial del bachillerato. ¿Sí? Lo que vamos a ver, lo que aparece a lo largo del capítulo es esto, ¿no? Esta tensión entre lo disciplinar, entre aquello que dicen ellos como lo que tenemos que dar, como las materias que tenemos que dar, y esto otro que aparecería a veces también como lo esencial del bachillerato y lo importante, que también va a ser, como habrán visto, continuamente puesto en tensión y evaluado en términos de si cumplen o no esta idea de responsabilidad, si cumplen o no los estudiantes y las estudiantes con estas cuestiones. Bien. Bueno, hasta acá. Vamos, me paran, si voy medio rápido. Bien. Entonces, lo que hago acá es trabajar mucho lo que tiene que ver con todas las trayectorias amplias de las y los estudiantes en este espacio. ¿Sí? Entonces ahí, al principio lo nombro chiquito, recuperé un texto también que está en el Levinson y Holland, en el libro, está sin traducir. De clase obrera que deciden volver a la escuela, ¿no? Me parecía importante, me parecía significativo. Ay, me dice que es inestable la conexión. ¿Se Sí, se escucha te todo bien? cortó un par de veces. Se te cortó de golpe desapareces un toque, pero tranqui, ahí volviste. Bueno. Y justo cuando dijiste lo de Levinson y Holland se cortó, así que si querés Creo que arrancar ibas a de decir ahí. los chicos Bueno. de... y apareciste con obrero, algo como faltó un... Está bien, no. Bueno, disculpen, son cuestiones ajenas a mi voluntad. No, ahí decía que del libro de Levinson y Holland hay otro texto que no está traducido todavía, que ahí aparece en el capítulo, donde se trabaja a partir de mujeres de clase obrera, mujeres adultas, que deciden volver a la escuela, y cómo este espacio escolar, tanto por el patriarcado, el machismo, un montón de cuestiones, aparece como algo negado en principio, ¿no? Como dedicarse a la familia, era lo que tenían que hacer en su momento, y luego cómo se dan ese espacio de esa vuelta a la escuela, ¿no? Entonces cómo se construye lo escolar con y contra todos estos sentidos y relaciones cotidianas. Esa parte, perdón, ¿no? Del Sí. texto a la que te referís es donde dice que irónicamente lo mismo que las aleja es lo que las trae de nuevo. Eso es lo que texto? trabaja la autora. Sí, Ahí va. tal cual. Sí. Porque también, sí, y también yo lo retomo acá, porque lo que en un momento las alejó, supongamos el cuidado de la familia, el cuidado de los hijos, todo lo que tiene que ver con lo doméstico, también en estos momentos es significado como la posibilidad de la vuelta a la escuela, como también para ayudar a sus hijos en sus escolarizaciones, ¿sí? Como para hacer algo por mi hijo, por el futuro, ¿no? Entonces, esta doble tensión que aparece ahí. Pero bueno, más allá de este texto, que está bueno, que es interesante, ahí lo que voy trayendo de entrevistas y charlas informales ahí en el Bachi con las y los estudiantes, es toda esta idea de volver a estudiar como una deuda pendiente, como algo necesario para su trabajo, como algo necesario para su vida, para vinculación con su familia, con sus hijos y demás, ¿no? Estos centrados sobre todo en los adultos. Pero también luego reconstruyo
las ideas, las expectativas, cómo van significando sus recorridos las y los jóvenes estudiantes, donde van mencionando, tanto acá como en otros momentos de este capítulo, un recorrido amplio por un montón de instituciones escolares, por varias secundarias de la zona, las cuales yo conozco y yo trabajo por mi otro laburo. Entonces, todo habla de, no como se supone a veces, recorridos cortos que se interrumpieron, sino amplios recorridos vinculados a la escolarización, ¿sí? Y que luego van a entrar en tensión con las ideas de los estudiantes. Entonces, bueno, como digo ahí, estas posibilidades de volver, de continuar estudiando, ya sea para los adultos como para las y los más jóvenes, trae tensiones y conflictos con los profes y las profes al vincular el desempeño muchas veces de los primeros, o sea, de los estudiantes, con las calificaciones y las inconsistencias. O sea, al crear un espacio supuestamente novedoso, supuestamente desde educación popular, supuestamente donde ellos pueden mover, diseñar, modificar, ampliar, se juega cotidianamente todas estas cuestiones ligadas a la asistencia o no de los estudiantes, las calificaciones. Habrán visto ahí registro bastante amplio, ¿no? Yo quería que no se perdiera nada de todas estas tensiones ligadas a cómo pasan o no pasan de año, ¿sí? No sé si habrán visto esas largas discusiones, quién pasa o no pasan, de acuerdo a haber hecho o no ciertas, no solamente ligado a los contenidos, a esto disciplinar, sino todo lo otro vinculado al asistir a las marchas, asistir a la mesa por la organización, asistir a las asambleas, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que va a empezar a movilizar muchas cuestiones ligadas al proyecto propio del bachillerato, van a ser estos nuevos estudiantes, como los empiezan a ver, que son los tildados también como los adolescentes, ¿sí? Los más jóvenes, los que están ligados a las escuelas comunes del barrio y que por haberse quedado afuera por distintos motivos, ahora llegan al bachi, ¿sí? Entonces ahí se hace énfasis, el acento en estar ligados a las escuelas tradicionales más que estar incorporados, entender o participar de la lógica del bachillerato. Entonces esto trae replanteos en términos de los propósitos, los alcances del proyecto político-pedagógico en pos de la formación del sujeto crítico, ¿sí? Ahí resalto mucho, vieron el trabajo de reconstruir las asambleas, ¿no? Donde las y los estudiantes son activos participantes discutiendo acerca de las materias, acerca de si se avanza o no en los contenidos, cómo debaten con las y los docentes, pese a que a veces hay visiones de que en las asambleas no pasa nada, que los estudiantes dicen que todo que sí. Bien, esto, trayéndolo del texto de Rowell que decía antes, permanentemente se ven las apropiaciones, las subversiones, ¿sí? Las resistencias en estos espacios y en el cotidiano de las aulas también. Entonces, bueno, ahí como dice el último puntito, busqué articular distintos aspectos de esta temática, ampliando debates anteriores con relación a la educación popular y a la construcción de conocimiento, dando cuenta de la serie de clases en las que relevo prácticas también de los y las estudiantes más jóvenes. También ahí me interesó, ya que yo estaba haciendo seguimiento de muchas de las cuestiones cotidianas en las aulas, ¿no? Ahí ir dando cuenta de cómo son, cómo están estos jóvenes en los espacios cotidianos y cómo se pone en tensión esto de la educación popular que supuestamente aparece o aparecería en el cotidiano del bachillerato con las cosas que hacen les pibis, ¿sí? Bien, ahí aparecían, no sé si recuerdan, yo voy nombrando cosas que recuerdo que aparecían, ¿no? Significados de haber
repetido, no solamente en otras escuelas, sino incluso acá, habiéndose quedado afuera del bachi y volver. Entonces, significar la experiencia escolar como que, bueno, no me importa que me hablen de política, no me importa las asambleas, no me importa nada, ahora quiero terminar, ¿sí? Entonces, pese a que aparecen estas vinculaciones con esta otra forma de enseñanza, como la nombran las y los estudiantes, comparando sus anteriores experiencias de escolarización, no en términos de educación popular como la mencionan los docentes, ¿sí? Sino como esta otra forma de enseñanza, aparece, bueno, esto de las asambleas, los espacios de participación asociados a la educación popular, implicará un trabajo de hacerse estudiante de este bachillerato, en tanto prácticas que buscarán adecuarse a lo esperado por las y los profes, con relación también a lo que aparece en el aula con los y las compañeras, a veces si son adultos o si son jóvenes, en los cambiantes procesos de escolarización secundaria. A ver, otra cosa que no dije que me interesó trabajar, es que, como habrán visto ahí, aparecen estos diferentes niveles, tratar de pensar, cuando hablamos de la totalidad, esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, las pibas, los pibes vienen de escuelas de la zona que yo conozco, y los adultos también, algunos pasaron por espacio de los CENS, otros pasaron por otros bachilleratos de adultos, Adultos 2000, que es otro espacio en el cual trabajo. Entonces, poder componer esa totalidad significaba también reconstruir y rastrear en autores que trabajaron problemáticas de las escuelas secundarias, ¿sí? Por eso habrán visto ahí un montón de cuestiones ligadas también a la escolarización secundaria y ligado a la obligatoriedad escolar, como así también problemáticas y cuestiones ligadas a la escolarización de adultos, que tiene que ver también con otros autores, compañeros de Lugacit, como Horacio, Pauleta, y otros que trabajan en escolarización de adultos, donde ahí vemos lo que tiene que ver con este proceso, ¿no? Que llegan cada vez más jóvenes a las escuelas para adultos, cómo eligen o cómo están en estas escuelas, cuál era el sujeto clásico de la educación de adultos, ¿no? Para qué se educaban. Entonces, bueno, esto para verlo en constante transformación y vinculación con el proyecto que quieren construir. Es decir, el proyecto propio no va a estar solamente puesto en lo que las y las militantes quieren hacer, sino también en estos continuos diálogos, resistencias y apropiaciones con las y los estudiantes. Bueno, nada, como habrán visto ahí, algo que ya decía, esto de la evaluación, la acreditación, pasan a convertirse muchas veces en estrategias para lograr la participación, la asistencia de los estudiantes, buscando organizar curricular e institucionalmente tiempos, espacios a sus propósitos de formación de los sujetos, ¿no? Esto actúa como formas de regulación también de los sujetos, ¿eh? La llegada de los adolescentes y ciertas prácticas asociadas a otro espacio, la escuela formal, los obliga a reflexionar en torno al para qué y cómo de su acción educativa, ¿sí? Así buscan la transformación del espacio local o las relaciones próximas. ¿Se acuerdan que esto aparecía en el capítulo anterior también? Esta idea de qué es lo que querían transformar ellos, ¿sí? En tanto elementos que no en principio desean formar militantes, sino esta idea de sujetos críticos, que asuman sus responsabilidades, ¿sí? Todo esto lo pone en términos de responsabilidades, que se responsabilicen, que se hagan cargo, en los contextos en los que están insertos. Es decir, todo esto aparece en tensiones, ¿no? Porque ellos, estos militantes que conocen el barrio, que conocen a los sujetos, no están ajenos y saben las dificultades y las desigualdades profundas que los atraviesan, pero no obstante aparecen estas tensiones, ¿no? En torno a una idea como bastante individualista, de que cada uno pueda responsabilizarse por su propio recorrido, se haga cargo también de sus recorridos, más allá de todas las tensiones y todas las obligaciones y todas las cuestiones ligadas a, que también se va a ver en el otro capítulo, a la familia, al trabajo, a la organización, que
en muchas ocasiones coinciden con los espacios y los tiempos del bachillerato. ¿Sí? Entonces, en este contexto, estos nuevos, otros, que son las y los adolescentes que empiezan a aparecer cada vez en mayor número en este espacio, ¿sí? Antes lo que abundaba más era las mujeres y adultas, las mujeres mayores. Entonces, las adolescentes con sus modalidades de participación, en algunos casos alejadas a lo que los profes esperan, generan tensiones entre estos educadores con relación al proyecto político-pedagógico. Y ahí todas las discusiones que yo voy dando cuenta en términos de si somos dadores de títulos o de becas, o si es un espacio abierto para todos, o seleccionar a quienes continúan. Digo, todos estos discusiones, sentidos, prácticas que podemos ver que también ocurren en otro tipo de espacios, ¿sí? En los cuales se pretenden alejarse, ¿sí? Las escuelas, en otro tipo de escuelas. Cómo consensuar un proyecto propio, la formación de un sujeto crítico o militante, que era lo que tenían en relación a la otra orientación, ¿sí? Si es un proceso de organización barrial, digo, ahí aparecen algunos diciendo, bueno, yo le daría el título a todo, la idea es que entiendan que esto pasa por otro lugar, ¿sí? Entonces no pasaría tanto por los contenidos curriculares que intentan que tengan una relevancia, que sean críticos, ¿sí? No estoy reduciendo esto, pero a su vez les interesan otras cuestiones, que participen de otras cuestiones. Bueno, y al tiempo que discuten todo esto, no dejan de llevar, ¿no? Paralelamente pasa todo esto, que además de que muchos participan de estas discusiones, algunos otros no participan de estas discusiones y siguen dando clase, y otros de los que sí ocupan mucho tiempo también hacen todo esto, ¿no? Llevan adelante las tareas pensadas y definidas, como ellos mismos también lo dicen, propias de lo escolar, pero que tenemos que hacer, ¿sí? Al haber entrado en estas dinámicas con el Estado, y al ser observados y todo esto, tiene que pasar falta, poner notas, hacer los títulos, evaluar, decidir quién pasa o quién no de ciclo, etc. De modo que las construcciones locales de la educación popular estarán atravesadas por las ya señaladas presencias estatales y los significados hegemónicos de lo escolar que traen tanto estudiantes como profes cotidianamente a partir de sus experiencias previas y estos nuevos espacios de formación por los que circulan. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? Quiero que hablen un poco ustedes. Bueno, vamos al 5. El capítulo siguiente es un poco esta misma intención de relevar estas cuestiones, pero en el otro bachillerato, que como les había comentado, también es un espacio ahí en la villa, es un espacio propio de esta organización, que es un frente, que tiene dos bachilleratos en Capital y tiene otro en el conurbano. Y entonces, ahí lo voy a llamar esto, de vuelta, la formación del sujeto crítico, educación y escolarización en torno a la prefiguración de la nueva sociedad, como algo también un tópico que aparece todo el tiempo, esta idea de prefigurar la nueva sociedad en el espacio local, en el barrial, las nuevas relaciones que queremos construir, ¿sí? Y aparece fuertemente en oposición a la escuela tradicional, ¿no? Como este espacio que queremos construir, debería ser algo solidario, democrático, relaciones cooperativas, en oposición a la escuela que tendría este lugar donde es algo jerárquico, algo donde priman las relaciones capitalistas, la educación bancaria, cosas que ya charlamos antes, ¿no? Entonces, sumado a lo naranjita que había en el anterior, que era, a ver
¿Se aparece ahí? Esto de la producción cultural de la persona educada, la formación y experiencias, resistencia, apropiación y subversiones, y esto de cuestionar esto del sujeto pedagógico. Acá me va a interesar agregar, sumar, por las particularidades de este espacio y lo que voy documentando, nociones del tiempo y espacio escolar, cómo aparece y cómo se construye acá, ¿sí? Complejamente, cotidianamente, en relación a otras dinámicas que tienen que ver con la familia, con el espacio, con el trabajo, con un montón de cuestiones por las que circulan los sujetos. A su vez, sumar esto también aparece en el texto de Levinson y Holland, la idea de procesos de reivindicación y a la vez impugnación de la escolarización, cómo aparecen en tensión esto, ¿no? Y a su vez también la idea de contexto, también para cuestionar un poco y revisar cosas que aparecieron en el capítulo anterior, ligado a todos estos ámbitos de formación de los sujetos, todos estos llamados así como contextos formativos, ¿no? Contextos en los cuales en principio o de por sí o a priori tendrían un lugar formativo para los sujetos, como las asambleas, como las marchas, como todas estas cosas que se organizan, pero acá pensándolo fuertemente o continuando con lo anterior, poniendo el eje en que son las relaciones que se arman entre los sujetos los que arman estos contextos particulares, ¿sí? Trayendo a Ley, ahí que lo estuvimos viendo. Perdón que se me fue. Bien. Entonces. Bueno. Acá, bueno, van a aparecer todo el tiempo, ¿no? Estos significados ligados a la lucha, a la transformación social, aparecen en distintos lugares del bachillerato y en distintas materialidades, ¿no? Por eso también recupero cuestiones del espacio y del tiempo, en boletines de estudiantes, circulan en las asambleas, en las clases, en reuniones, en jornadas. Bueno, como habrán visto, también es un capítulo largo donde intento imbricar todas estas cuestiones, dar como una idea de totalidad, cómo aparece en distintos lugares, significado y disputado de distintas maneras, ¿no? Pero así también estas cuestiones hay un fuerte énfasis en la idea de enseñar y que estos sean aprendidas, ¿no? En términos de estos saberes, actitudes y valores, sobre todo. ¿Sí? No, más allá, como decíamos antes, también de contenidos curriculares, cómo aparecen estas cuestiones. Y ahora vamos a ver. A la vez, reivindicando su accionar, como siempre, desde una idea de educación popular que se concibe en términos opuestos, de distanciamiento, todo el tiempo va a aparecer acá, como lo vieron en los registros, frente a la escuela tradicional. Bueno, entonces ahí vieron que analizo y reconstruyo estructuración y uso de tiempo y el espacio por los distintos sujetos de distintos colectivos, junto con las apropiaciones, resistencias y subversiones, con relación al desarrollo de las asambleas, ¿sí? Ahí vieron que reconstruyo también distintas asambleas y cómo se juega esto de las actividades comunitarias, ¿no? Por las cuales los estudiantes y las estudiantes deberían pasar, sea la realización de la merienda en el medio de la jornada del bachillerato, sea ir a lo que llamaban como la guardería, es decir, cuidar a las y los niñes, les niñes de los y las estudiantes que están ahí cursando. ¿Cuál es otra? La actividad de finanzas, ¿no? Que también recolectaban plata y iban rotando esa tarea. El barrido posterior de la jornada, ¿no? Que quede la casa limpia. Bueno, distintas actividades que se piensan en estos términos, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión, esto de saberes, actitudes, valores, que van circulando por ahí en los distintos escenarios, más allá
del ámbito donde se intenta transmitir conocimientos legitimados. Luego también reconstruyo, bueno, clases de sociales en tercer año y sus interrupciones. Esto entre comillas, ¿por qué? Porque algo que yo también tomé un poco de los estudiantes, de las y los estudiantes, un poco de las y los docentes, como repitiendo esta lógica, y luego pude, tal vez también en diálogo con Maxi, que leyó este capítulo, pude empezar también a distanciarme de estas naturalizaciones, ¿no? Y ver que estas interrupciones, todo entre comillas, ¿no? Ahora lo llamo, interrupciones del cotidiano escolar, del dar clase, como a veces ellos lo llamaban, y cómo se iban cortando los contenidos a ser dados por múltiples jornadas que iban haciendo, otras salidas afuera del bachillerato a otros espacios, distintas cosas que traían como para trabajar relaciones de género, vinculado con el Día del Trabajador, y distintas cuestiones que ocupaban toda la jornada escolar y cortaban los momentos de la clase, y había tensiones entre los estudiantes, a veces los docentes también que querían seguir trabajando, pero esto voy dando cuenta, comprendiendo que esos momentos como una de las formas de construcción de conocimiento también de esta experiencia, ¿no? Parte de la lógica propia, y parte también de que me aparecía diferente del otro. Si bien algunas de estas aparecían, acá era vital, era cotidiano, era importante estas cuestiones. Bueno, otra de las cosas que habrán visto era esto de la evaluación, cómo aparece cotidianamente, todo el tiempo, la idea de evaluar. Cómo evaluar todas estas actitudes y valores todo el tiempo, ¿sí? Y cómo evaluar la participación de las y los estudiantes en la dinámica propia del bachillerato, ¿sí? Y bueno, y esto también intento, bueno, reconstruir luego, en la segunda etapa del año que estoy ahí en este bachi, clases del área de sociales en segundo año, ya, donde busco dar cuenta, a su vez centrado más en lo que tiene que ver con el desarrollo de los contenidos. Entonces, bueno, para ir cerrando, no, igual queda tiempo. En este espacio voy a decir que esto, la producción cultural de la persona educada en torno al sujeto crítico es asociada a la prefiguración de la nueva sociedad, ¿no? Como hablábamos antes, basada todo el tiempo en relaciones igualitarias, solidarias, compañerismo, compromiso, y en disputa u oposición a ciertos aspectos de la escolarización tradicional. Vale resaltar también, algo que no dije, que en este caso recupero escritos del propio bachillerato que presentaron en jornadas, ¿no? En términos de ponencia, de cómo pensaban este espacio, y que supuestamente estaban escritas en diálogo, en conversación, en relación a las y los estudiantes. Es decir, se presentaba como un producto dialogado, escrito, producido por la totalidad del bachillerato. Entonces ahí aparecen todos estos sentidos que lo que busco, como decía al principio, como una actitud teórica, política y metodológica, poner en movimiento, ¿no? Cómo hacen todas estas cuestiones ligadas a la solidaridad, al compañerismo, y verlo sobre todo en el cotidiano de las clases. No sé si habrán visto, bueno, me surge ahora el ejemplo de cómo termina, ya que venía hablando de las clases de segundo en sociales, cómo termina el año en sociales, cómo esa jornada de exposición de los trabajos, donde tiene que hacer a su vez la evaluación del espacio, y están corridos por eso que está haciendo todo el bachillerato, terminan a las patadas, ¿no? Termina
terminan mal, con insultos, pasando trabajo de los estudiantes para el otro día, y algunos no podían ir, y bueno, ¿no? Entonces, nada, esto, cómo encarnar todas estas cuestiones que se supone que quieren hacer con la cotidianidad, con los obstáculos que aparecen todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en las clases, saberes, relaciones, construcciones, valoraciones locales vinculadas a la participación, compromiso, solidaridad, transformación, compañerismo, a su vez van a ser continuamente, o querrán ser continuamente evaluados para ver qué hacen, cómo lo hacen, ¿sí? En el cotidiano del bache. Entonces, paralelamente, por parte de los profes y las profes, hay un énfasis en la forma de trabajo que se convierte en contenido, de acuerdo a posicionamientos políticos, valores o temas coyunturales que hacen a los propósitos del movimiento, ¿sí? Y el bachillerato. Además, los tiempos y espacios de trabajo son atravesados por distintos momentos de evaluación, poniendo de relevancia asimetrías de poder en este espacio. En torno a estas valoraciones, las y los estudiantes están centrados en la apropiación de contenidos curriculares, y muchas veces aparece esto de querer hacer los trabajos, ir a matemática, ir a lengua, ¿no? Que no se corten por otras razones, superar los trabajos, pasar al ciclo siguiente, y en cambio, en ocasiones, ¿no? Las y los militantes y docentes priorizando la organización prevista del bachillerato, las cosas que tienen que hacer y son consensuadas como valiosas de parte de este espacio, ¿sí? Bien. Otra de las tensiones, no sé, que ahora recuerdo, se me ocurren ejemplos sueltos, ¿no? Pero van ligados a esto que estoy diciendo. No sé si lo leyeron, si lo recuerdan, una discusión en cuanto que una estudiante no estaba yendo, y la otra, la que era la encargada de tomar asistencia, en lugar de a todo le ponía o P o A, como estamos acostumbrados, presente o ausente, las clásicas definiciones de lo escolar, si estuvo o no estuvo físicamente en la clase. A esta le ponen M. ¿Por qué? Porque había ido a una marcha. Y entonces toda la discusión de que se arma, porque iba a la marcha, porque ella participa a su vez de esto del movimiento que es mayor al bachillerato. Entonces las tensiones que ahí aparecen en ser parte del movimiento y ser parte del bachillerato. Ser estudiante de este espacio y ser militante del otro espacio. Entonces, lo que decían era que si no iba a la marcha, ¿sí? Le descontaban. ¿No? Como ver todas estas estrategias también de control y de regulación de los sujetos en el espacio escolar están asociadas a las clásicas estrategias que aparecen en estos espacios, como la evaluación, ¿sí? Y en el otro espacio, la estrategia de regulación y el control de los sujetos aparece ligada al recorte del plan, ¿sí? Del subsidio que cobraban por ser parte de ese movimiento. ¿Está bien? Digo, para involucrar y para pensar todas las dimensiones que se ponen en juego en estos espacios, ¿sí? No solamente, y no es tan fácil separarse de este objeto llamado escuela tradicional, como aparecen todo el tiempo estas idas y vueltas y vinculaciones con otras relaciones y con otros espacios que los superan, que los contienen, o por las cuales los sujetos se mueven de un lugar al otro siendo el mismo sujeto, ¿sí? Bien. Entonces, esta forma de organización del tiempo y el espacio, en el consecuente intercambio y construcción de saberes y conocimientos, es constitutiva y fundamental de este bachillerato. Allí conviven contradictoriamente divisiones entre teoría y práctica, construcciones dicotómicas de la realidad, diálogos reflexivos que buscan interpelar la actuación de estudiantes en su ámbito doméstico o laboral, con contenidos populares, ¿no? Las cosas que ellos van recortando para sus clases, que reivindican la vida cotidiana de los estudiantes,
otros que de forma aislada presentan revueltas, luchas contra la opresión. Digo, es lo que yo voy viendo también de cómo reconstruyo las clases, ¿sí? Como también interacciones horizontales entre los estudiantes. Digo, todo esto entremezclado, ¿no? Esto atravesado por tiempos y espacios de militancia y trabajo de los docentes, así como también de las y los estudiantes, ¿no? Que se ven involucrados todo el tiempo, cuestiones ligadas al trabajo, a cuidado de familiares, a enfermedades propias, digo, a condicionantes y estructurantes de la propia vida cotidiana que es vivir y estar en la villa, ¿sí? Entonces, esto de que el propósito de que las y los estudiantes autogestionen sus aprendizajes, como aparece en entrevistas, en dichos, en escritos, ¿no? de los militantes, similar a los sentidos en torno a autonomía y responsabilidad en el otro bachillerato, se encuentran atravesados por las trayectorias socioeducativas pasadas, por el tránsito en el actual bachi, donde se dan procesos de apropiación, resistencia, subversión, por los momentos en la vida de los estudiantes que exceden al bachillerato en este proceso de formación, y por las representaciones que hacen cotidianamente en torno a su futuro, ¿no? Esto también está presente, ¿no? Ahí también cito y trabajo con cosas que trabajó Mer, ¿no? Ligada a sus expectativas y las cuestiones de por qué transitar estas experiencias. Bien, por todo esto entiendo que los procesos de reivindicación de esta experiencia escolar en la lucha frente a la exclusión conviven con tensiones, significados hegemónicos de la escolarización, con sentidos y prácticas que buscan la transformación de la sociedad y de los sujetos estudiantes. Bien. Hasta acá, preguntas, dudas. Algo que les haya resonado, gustado, no gustado. Si no, sigo. ¿Se escucha, no? ¿Por ahora bien? ¿O se está cortando algo? No, se escucha perfecto, Se Javi. escucha, Javi, se escucha. Bien. Se escucha, pero están... Sí, sí, Gracias. se escucha bien. Algo que a mí me da un poco de curiosidad era saber cómo es que se da el ingreso a la docencia en el Bachi. ¿Cómo es que los docentes, si tienen algún mecanismo para ingresar? O bueno, ¿cómo es que se da eso? Bueno, mira, ahí no me acuerdo si estaba trabajado acá, me parece que no, en otras partes lo menciono. Estos dos grupos, estos dos bachilleratos, en principio, y para contestarte lo que vos decís, se dan estrategias distintas. En el primer bachillerato, la idea es principalmente que los traigan a partir, que se incorporen docentes a partir de, de conocerlos, ¿sí? De conocerlos de otros espacios de militancia, otros espacios de la facultad, de distintos lugares. Es decir, no hacer convocatorias más masivas. En cambio, en este último bachillerato que estuve trabajando recién, sí, no importaban de dónde vinieran, y sí hacían o pegatinas por el barrio, avisando que estaba el bachi, y en las organizaciones barriales si alguien se quería incorporar como docente, y sobre todo, no sé, tal vez habrán visto, estén en algún grupo de Facebook, como a veces circula convocatorias a sumarse a tal bachillerato, bueno, ellos también solían hacerlo de esta manera. Y para contestarte bien a la pregunta, esto también sucede en un momento, te acordás que yo dije al principio, que es en torno a los primeros momentos de la oficialización de estos espacios, por lo cual, y sobre todo antes, entraba quien quería, ¿sí? Y sin tener título docente muchas veces, sin títulos habilitantes y demás. Luego de esto, y sobre todo estos dos bachilleratos, uno va a quedar como bachillerato popular, porque va a ser reconocido por el Estado, pero sin financiamiento. El otro este es una UGE, Unidad de Gestión Educativa
experimental, ¿sí? Que ya había una en la ciudad, y muchos de los bachilleratos pasaron a formar parte de esta denominación. Entonces, más allá de que ellos podían incorporar, luego he escuchado, no he documentado, que hay algunos líos y hay algunas tensiones en torno a cómo nombrar o cómo llegar a estos espacios. ¿Por qué? Porque tienen financiamiento docente, algún cargo docente, entonces una vez que se produce la vacante, cómo cubrirla, también está, si se quiere, el Ministerio de Educación enterada, debería pasar por acto público y demás. Sé que como en todo hay estrategias para o demorar o ver qué hacen con esto, o nombrar otros, no sé. Pero es otra de las tensiones no documentadas, en mi caso, por el momento que hice la investigación, pero de las tensiones que tienen que ver con las relaciones con el Estado. Sí. Javi, No ahora sé que si lo te decís, respondí. me quedé pensando, Sí. perdón, no sé si alguien iba a hablar, pero que lo de que decís eso me quedé pensando, esto mismo que pregunta Santiago, pero no me acuerdo, porque yo esto lo leí creo un par de veces. Cuando pasa esto en relación al diseño de contenidos y al diseño de los programas, ¿también se genera, digo, no me acuerdo eso, o no lo llegaste a ver directamente, o es algo que pasó No, después, pero... claro. Bueno, ahí vieron, digo, algo que no nombré, pero que aparece en los capítulos, o si después lo quieren revisar, aparece cada uno de los bachi como el primero, que tenía una currícula, digamos, original en una orientación en desarrollo de las comunidades, como tienen muchos SENS, rearma, reorganiza, rediseña sus contenidos en términos de un bachillerato en derechos humanos, como ellos lo llaman, y ahí van creando las nuevas materias, pero sin tener, eso es un documento interno, es para ellos, porque intentaron diálogos y se reunieron con la gente de currícula del Ministerio de Educación, pero no hubo tantas discusiones que no llegaron a ningún acuerdo y decidieron seguir por la propia, hacen lo que quieren. Y en el otro caso, un poco parecido también, como pasa en otros bachilleratos, en lugar de trabajar por materias, trabajan por áreas. Entonces redujeron la cantidad de materias. Tienen áreas, como yo mencionaba, el área de sociales, el área de matemática, el área de lengua, el área de naturales. Y entonces todas las áreas, si bien algunas se incorporan en los últimos años, trabajan por área. Y también definen ellos, supuestamente, los contenidos. Más allá de que... y ellos, este último, la orientación era en cooperativismo, más allá de que también seguían funcionando supuestamente como una UGE en desarrollo de las comunidades. Así que ellos armaban lo que querían. ¿Sí? ¿Algo más? Si no, preguntamos al final o sigo con las cuestiones de lo rural que me interesaba también trabajar. No sé si hay otra pregunta, si no sigo. Ay, perdón. ¿Qué hice? Bien. Bueno, ahí la idea era, bueno, no vamos a llegar obviamente a trabajar demasiadas cosas y también, obviamente, como habrán visto, todos estos otros espacios de los que hablé, si bien yo creo que se puede seguir trabajando, muchos de los registros que tengo, muchas de las notas de campo, muchos de los capítulos, las cosas que acá dije, me parece que hay tela para cortar todavía, como se dice. Son espacios que he documentado durante bastante tiempo y no estos otros, ¿sí? Estos otros, tengo algunas lecturas, pero son espacios a los cuales me interesaría empezar a indagar, a investigar, ¿sí? Tiene también un origen común, que hay ahí movimientos sociales disputando todo esto que tiene que ver de la lucha por
la tierra, por el territorio, y que a su vez en estas luchas, en estas conformaciones, a su vez crean espacios de escolarización como los que vimos, los bachilleratos populares en un caso, y otros, los que son del ámbito rural, también fueron creando distintas escuelas de agroecología o distintos espacios formales. Como ahí aparece en el texto de Ana Padauer que tenían para hoy, digo esto del mundo rural, el ámbito rural, atravesado por procesos de conocimiento en permanente construcción, es algo también como pensábamos antes, que suelen estar invisibilizados por la idea de sentido común de que se trata de ámbitos tradicionales, estáticos, opuestos a los urbanos que representan el polo moderno y dinámico, ¿no? Acá también se postulan estos espacios como fuertes dicotomías, como veíamos antes, entre la escuela tradicional y la escuela que queremos hacer, o la escuela de educación popular que queremos traer, ¿no? Acá también aparecerían estas dicotomías o estos espacios dicotómicos que mucho trabajó la antropología, ¿sí? Y entonces me interesa, me preocupa, digo, cómo poder reconstruir el saber hacer en estos espacios, que son, como ahí menciona Ana también, procesos educativos, y que sumo yo también puede haber y hay procesos de escolarización, ¿sí? De los sujetos, al crear escuelas de formación dedicada a sujetos que no tienen título secundario, que no tienen formación en agroecología o las cuestiones que quieren trabajar. Entonces, revisar estas distinciones entre campo y ciudad, con sus asociaciones respectivas, con el conocimiento tradicional, indígena, local, campesino, y lo moderno, técnico, científico, universal, ¿no? Cómo revisar todas estas distinciones y dicotomías que fueron una potente fuente de reflexión para la antropología desde sus comienzos hasta la actualidad, como ya dije antes. Lo que hay es algo que entre otras cuestiones, ¿no? Se trabaja ahí en el texto de Ana, es esta idea o esta nueva revalorización, ¿sí? Ahí que se ve un poco también ya en el título del documental, no sé si lo vieron, después me comentan, esta idea de la vuelta al campo, ¿no? Cómo revalorizar estos conocimientos tradicionales, prácticos, esto de los conocimientos prácticos me olvidé de mencionar, en uno de los bachilleratos aparecía, ¿no? Como que estos sujetos tienen estos conocimientos prácticos ligados también a los lugares de donde vienen, que provienen del ámbito rural, ¿no? Cómo se trasladan distintos sentidos en uno y otro espacio. Pero bueno, esta revalorización de los conocimientos tradicionales, prácticos, campesinos e indígenas, oponiéndola de vuelta a algo formulado por el contexto universitario, sería acá técnico, científico, ¿sí? De ahí la presuposición, que es al mismo tiempo una proyección de un futuro deseable, de que es posible definir formas de conocer y vincularse con el entorno que implican polos opuestos en términos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, el mundo armónico de la naturaleza en lo rural y el mundo conflictivo de la cultura urbana. Digo, esto también aparecía fuertemente en los bachis con lo que acabo de decir, ¿no? En parte, por donde circularon los sujetos de estos espacios, nada, lo que los espera, lo que quieren ser, ¿sí? Aparecen todas estas tensiones, dicotomías todo el tiempo. Entonces, estos posicionamientos dicotómicos plantean la dificultad teórica de que tienden a homogenizar a los sujetos históricos, en particular a los subalternos, que son colocados en un plano de idealización atemporal e inmóvil, ¿sí? Yo también decía esto en uno de los capítulos, ¿no? Que son homogeneizados estos espacios, sobre todo los sujetos, por cómo aparecen estas concepciones, y sobre todo también
en algo que también trabajé, en esto de los polos, aparecen muy fuertemente trabajados en términos de los bachilleratos populares y de los movimientos sociales como un polo de la cuestión, y el Estado aparece como el otro polo. Digo, algo que me dediqué a mostrar en un capítulo que no vimos acá, pero que aparecía, esto de las relaciones con el Estado, como permanentemente negociándose, resistiéndose en tensión, en diálogo, en apropiaciones, ¿sí? Y como una, en definitiva, como una política y una construcción conjunta de estas experiencias, ya sea del movimiento de los bachilleratos populares, que no puede escindirse de lo que es el Estado y las políticas estatales, contextuales, locales, ¿sí? Pero a su vez, el Estado también se ve modificado por las relaciones con los bachilleratos, al modificar su organigrama y dejar que entren estas experiencias y oficializarlas, y también reproducir o intentar procesos de control cotidiano ligado a la escolarización históricamente monopolizada por el ámbito estatal. Así que bueno, nada, era hasta ahí lo que tenía para hoy, pero sobre todo ver si había preguntas, si pudieron ver no sé, el documental, cómo traen ahí estas cuestiones, y bueno, algo de lo de los bachis que estuve comentando. Vamos a dejar de compartir. No sé si fui claro, si fui muy rápido. Quería dejar espacio también para el trabajo final, así que le puse chapa. Fuiste claro, fuiste claro. Por ahí lo que faltaba era como. No es que faltaba. Al ir así a esa velocidad, porque encarnarlos en algunas situaciones, las cosas que narraste, ¿viste? Cuando las encarnás están adquieren como lógica. Yo me quedaba pensando algunas cuestiones que, mirá que las leímos ya. Ya Denise te dice que estuviste claro acá. No sé. No me anda la cámara, dice. Bueno. Y porque son cosas que venimos discutiendo, ¿no? Cuando en los dos bachi, ¿no? En los dos bachi, cuando ellos apelan a este conjunto de acciones o de formas de ser estudiante, de la producción del estudiante del bachi, ¿no? De alguna manera, y hay como todo un conjunto de prácticas que tienen que ver con eso. Eh, Esas prácticas están mensuradas en términos de conocimientos a ser adquiridos o circulan en un plano del deber ser que no necesariamente está explicitado en el estar cotidiano del bachi. Digamos, es algo donde de alguna forma cuando los reciben, les dicen, bueno, vos vas a estudiar acá, vas a venir a un bachi, todo ese rollo, digo, hay un planteamiento explícito de esa situación, la forma en la que vamos a construir acá, la forma de su proceso de escolarización va a tener esto. Vos decís si se lo aclaran a los estudiantes. Claro, sí, si está explicitado en términos de contenidos a ser validados por parte el sistema educativo en general no explicita las prácticas que implican los procesos de construcción. O sea, el sistema educativo te plantea qué conocimientos con cuáles tenés que trabajar y qué prácticas en torno a la forma de producir conocimiento muchas veces no están explicitadas, ¿no? En general, en todo el sistema. Sí. No, mirá, ahora lo veo también ahí a Gonzalo y me acuerdo del... ¿cómo se llama? El empezar primer año. Claro. Ellos hacían algo similar. Claro. Hacían algo similar,
Igual, nada, fue tomando más relevancia, ahora que lo pienso, ¿no? Comparando con las otras escuelas, empezaron a hacerlo, no sé si en relación a copiar estos modelos, pero sí se tomaban los primeros días, la primera semana, y en las distintas materias iban como hablando de todo esto. Iban aclarando todas estas cuestiones, haciendo énfasis en todo esto. Pero también esto aparece claramente, esto que vos decís, que muchas veces no es explicitado del todo. Si bien trataban de hacerlo, como yo fui ahí poniendo ejemplos, no sé si vieron de las asambleas, ¿no? Esto, que por ahí no lo encarné demasiado, pero cómo discutían en las asambleas sobre que las asambleas es un aspecto participativo, que hace a la esencia del bachillerato, que tienen que venir, ¿sí? Y cómo las y los estudiantes encontraban también estrategias para no ir, para avisarse, che, hoy hay asamblea, no vengas, ¿sí? Entonces en las asambleas también se intentaba aclarar y discutir estas cuestiones, pero muchas otras quedaban en el aire, quedaban sin explicitar, y como también ahí aparecían los registros de discusiones de qué hacer cuando casi todo el curso no pasaba en un momento, ¿no? No sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque por un lado no habían entregado ninguno de los trabajos, faltaban, ¿sí? Eran estos supuestos nuevos sujetos, los adolescentes que estaban en cualquiera, que iban, escuchaban música, ¿sí? Estaban con el celular. Entonces, digo, no entregaban los trabajos, pero tampoco participaban de las otras instancias, ¿sí? Que ellos creían valiosas para la formación. Entonces no sabían qué hacer, porque también en los otros estudiantes aparecía el reclamo muchas veces de, no vinieron nunca, entregan un trabajito y chau, y pasan de año. Y también, triangulándolo con otra cosa, otra parte del registro que ahí aparece, un estudiante que entregaba todo, iba todos los días al bachi, no faltaba, ¿sí? No participaba de cuando había asamblea, no iba a la mesa barrial, tenía una actitud que era calificada como individualista, como que a ella le importaba solamente aprobar las materias, y también deciden dejarla fuera por este motivo, si bien había aprobado y venía bien con todas las materias. Entonces, nada, aparece esto, ¿no? Como una mezcla de todas estas cosas. Por momentos se enuncian, otras cosas que no se enuncian, y lo que hacen los sujetos con todo esto, ¿no? Y en el otro bachi, este era el primero, y en el otro también tratan de comunicarlo y enfatizarlo todo el tiempo, por eso yo lo voy recuperando, a veces parece hasta aburrido, que aparece todo el tiempo, pero es permanente en los distintos escenarios, ¿no? Ya sea en las asambleas, en las clases, cuando hacen salidas a otros lugares, y sobre todo ponerlo en términos, que ahí me parece importante y por eso también dedico bastante, en términos de evaluación. Lo difícil de evaluar concretamente a partir de preguntas, tanto personales como al grupo total. Bueno, ¿cómo estás participando del bachi? Que ahí aparecía, ¿cómo te parece esto? ¿Cómo te parece lo otro? Todo para poder hacer una autorreflexión, que me parece en algunos puntos por ahí está bueno, pero también que le llevaba un montón de tiempo de trabajo, a su vez realizar todas estas cuestiones, ponerlas en común, llevarlas a la asamblea, llevar las opiniones de cada grupo, ¿sí? Era algo, volcarla después al boletín, digo, ahí también analizo el boletín y lo que ponen en el boletín, ¿sí? Entonces, bueno, nada, aparece como en diferentes materialidades, en diferentes espacios, tiempos, y aparece también apropiado por las y los estudiantes, como daba algunos ejemplos, de distinta manera. Bueno, todo bien con la asamblea, pero no la hagan los martes que tenemos matemática y yo quiero venir a estudiar, o ahí me olvidé de recuperar esto que decía de
de la impugnación y la apropiación del espacio escolar, al final del trabajo de campo, en 2013, cuando vuelvo a este segundo bachi, me encuentro con uno de los profes de vuelta de sociales, y nada, con una postura como bastante crítica de lo que ellos habían hecho el año anterior, tratar de, nada, esto, de explicitar más las cosas, de trabajar más contexto, más, de otra forma los contenidos, pero a su vez, los estudiantes que habían pasado de segundo a tercero no estaban yendo. ¿Por qué? Porque no entraban en el aula y entonces estaban construyendo un aula al fondo, en el patio. Y los estudiantes eran invitados a la construcción de su propia aula, como contenido y como parte del propio bachillerato. Y entonces el pibe ahí se queja, porque tenían que ir a una marcha de Fuente Alba, ese día no había clase, había aparecido a ver si tenían, entonces uno de los sujetos del año pasado se queja de, nada, yo vengo a leer, a estudiar, a aprender, no quiero construir el aula, porque yo ya hago eso en mi trabajo cotidiano, me la paso levantando ladrillos, y voy a venir acá a hacer lo mismo. Entonces, bueno, nada, hay, como intento mostrar, diferentes énfasis, y por más que se aclaren muchas veces estas cuestiones, a veces no repercuten como ellos quisieran, y son disputadas a veces de sentidos que apelan a poder terminar el secundario, querer tener un futuro, una carrera, ¿sí? Otras cuestiones. Me parece. Hasta lo Perdón, que pude Javier, ver. Sí. ¿ellos evaluaban de manera numérica o lo rechazaban directamente esa forma de evaluación? No ponían numérica, no. Eh, de vuelta, al entrar en estas relaciones con el Estado y hacer una escuela oficial, como todos sabemos, todos tenemos que tener un registro de calificaciones que tenían que pasar, o sea, notas. Ponían, eran valoraciones que hacía cada docente en relación a cómo, me dice que es inestable, a cómo venían trabajando, ¿sí? Y no en términos de números. Los números se pasaban al Ministerio de Educación y a la hora de pasar los títulos. Entonces, vos veías que todos los pibes de quinto decían, bueno, que les quede una buena nota, pero que no duden, entonces no a todos le ponemos 10, le ponemos 9, a los tercero, perdón, dije quinto, eran tercero, primero, segundo y tercero, a todos le ponen la misma nota o van variando, pero para el Estado, nota numérica y al interior de ellos, valoraciones. Claro, y esto generaba, ¿no?, algún tipo de conflicto entre los estudiantes, porque algo que aparece es como que ellos esperaban un poco la modalidad de la práctica hegemónica escolar. Era como que ellos Sí, traían un saber previo que se vinculaba con esta práctica hegemónica. claro, todo el tiempo aparece esto. Vieron que en términos de quiero que me pongan la nota, quiero que me corrijan con otro color, ¿sí? Que me corrijan en rojo. Digo, tenemos asociado el rojo a lo que está mal, entonces quiero que me corrija, quiero saber qué está bien y qué está mal, le decían. ¿Sí? En uno de los registros yo, la primera vez, cuando los pibes repiten, cuando el profe dice, no importa qué está bien y qué está mal, los otros repiten a coro, sí, siempre lo mismo, no importa qué está bien y qué está mal. Yo me sorprendo porque no entendía qué pasaba con eso, pero era algo cotidiano, era algo que le dicen todo el tiempo en estas cuestiones explicitadas, pero no terminadas de definir, esto de que lo que importa es la realización, la producción, no quién va a evaluar eso. Hasta se sacaban la legitimidad de, como docente, de evaluar, de poner nota, ¿no? Pese a que en un montón de otras instancias las hacían y decidían quién pasa, quién no pasa, ¿sí? Pero el deseo era, como decía Santiago, para mostrarle a su familia, para mostrarle a sus hijos, que tenían un boletín, que habían aprobado, que habían pasado de año, que tenían un título. Era esto, decime qué está bien y qué está mal, qué Claro. tengo que rehacer de esto, ¿sí?
Ahora, no, escuchándote, yo estuve un año, hace mucho, en un bachillerato popular dando clases, y bueno, sí, como que lo que contás, estas tensiones entre los docentes que quieren formar este sujeto crítico, y este sujeto crítico desde el bachi, se da, ocurre todo eso. Me acordé de un compañero que, bueno, que los estudiantes faltan los días que hay asamblea, y a veces también los estudiantes cuestionaban de que al final se decidía lo que los docentes querían en las asambleas. Una vez entre nosotros, en una reunión de profesores, uno de los docentes así como más importantes de la agrupación que militaba, dijo, después de todo sabemos que nosotros tenemos, o sea, somos mejor argumentando que ellos, y como que vamos a hacer la decisión, después de todo va a quedar en nuestras manos. Me acuerdo que dijo algo de eso. Ni si te acuerdas lo que comentaba. Y sí, esto aparece todo el tiempo. Sí, sí, pero por eso digo, a mí me interesa poner de relevancia, hacer énfasis en estas tensiones, estas dinámicas, sin evaluar, sin a priori decir yo qué está bien, qué está mal, cómo debería ser. Pero en relación, como comentaba al principio, a otros escritos, a la mayoría de los escritos acerca de estos espacios, en los cuales lo que se escribe es en términos de reivindicación todo el tiempo de esta experiencia, como si de por sí o en sí misma o un terreno fuera de cualquier conflicto, ¿sí? Como si la vida cotidiana no fuera en cualquier ámbito, estuviera plagada de conflictos y de tensiones y de prácticas diferentes y de sujetos heterogéneos, no sé, nada, cosas que todos estos Y por lo tanto de pibes, relaciones de poder que legitiman a algunos por sobre otras por prácticas, eso, ¿no? pero que Fundamentalmente. toda esta gente en la facultad dice eso y hace eso, o nos dice eso a nosotros como docentes, o escribe eso como estudiantes, luego van a estos espacios y parecería que eso no sucede, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues, digo, desligado, ¿no? Igual, de la historia, sí, dale. no, pensé que habías terminado. Que a mí hay algo ¿Eh? que me parece que tiene que ver con presuponer eh, al conocimiento en sí mismo bueno. Digo, hay algo que sí tenemos naturalizado, y que es que conocer parecería ser que y construir conocimiento y desplegar prácticas de aprendizaje en sí mismos son buenas. O sea, no importa que estés haciendo cualquier acción en la cual vos estés incorporando conocimiento, en sí mismo es bueno. ¿Sí? Tenemos como absolutamente naturalizado eso. Porque el conocimiento parecería ser que la incorporación o la producción, la construcción de conocimiento, per se es un aspecto positivo. Después algunos lo asocian a lo emancipatorio, como estos pibes, otra cosa, pero en sí mismo, para todos nosotros, en nuestra vida cotidiana, más conocimiento es en sí mismo un valor positivo. Y a mí me parece que muchas veces, ahora cuando vuelvo a escuchar y cuando volvemos a leer estas cosas que hemos charlado hace muchos años, o sea que el trabajo viene como lo venimos conversando, hay como en ambas posiciones, en esas tensiones, sí hay algo en común, y es la idea de que el conocimiento es bueno en sí mismo. ¿Sí? Lo que no está claro es cuál es el conocimiento que es bueno. ¿Se entiende? O sea, el acuerdo, Sí, sí. bueno, no es la palabra correcta. Quiero decir, el conocimiento es un aspecto positivo, y desplegar prácticas en las cuales incorporo conocimiento siempre va a ser algo que va a hacer que el sujeto esté en mejores condiciones de las que estaba previamente antes. ¿Sí? Y parecería ser que el conocimiento está despojado de condiciones materiales, de situaciones de posibilidad, de un montón de cosas que casi que son hasta medio delirantes. Y tiene que ver con esto en ambas incluso recorridos, incluso por ahí en algunos extractos cuando hablan los estudiantes uno puede llegar a decir, bueno, acá hay un reconocimiento de que no son iguales los conocimientos y que no tiene que ver solo con adquirir conocimientos, sino que lo que quiero adquirir es una titulación, que no necesariamente adquirir conocimientos, pero que tengo que adquirir algunos conocimientos para que me den esta titulación. Pero así,
y todo, hay una naturalización del hecho de que producir e incorporar conocimiento es positivo, ¿sí? De hecho, estamos dentro de una institución, nosotros en este instante, en el cual consideramos que más conocimiento siempre es algo positivo. Y eso es algo que hay que empezar a como a tensionar. Entonces, esa idea de que por más que incorpore conocimiento voy a estar en mejores condiciones, no es un real, porque además lo que se universaliza es el tipo de conocimiento y el tipo de práctica en relación a ese conocimiento. Y yo puedo incorporar conocimientos que son terroríficos. De hecho, invisibilizamos situaciones en las cuales naturalizamos conocimientos que son prácticas del ejercicio de la violencia sobre las personas, o de situaciones de violencia y de desigualdad, ¿no? Y es la incorporación de prácticas de conocimiento, esas prácticas que tienen que ver con otro montón de aspectos. A mí me parece que hay algo de eso para pensar que en el trabajo tuyo hay un hilo interesante para traer ahí, Javi, que no lo había, por lo menos yo no lo había visto antes. Sí, puede ser. Y te sumo 2 o 3 cosas más. Una, este primer bachi que empecé a trabajar yo, al tener que presentarse en esos inicios de discusiones con el Estado, eran unos poquitos y fueron por gestión privada. Entonces, al ser de gestión privada, tenían que conformarse en una asociación civil. Y la asociación civil tenía que ponerle un nombre, tenía que estar registrada en la IGJ, IGG, no me acuerdo qué lugar registra, y se llama Conocer para Transformar, ¿no? Vinculado con esto que vos decías, ¿no? El conocimiento transformador. Después, la segunda cuestión, que sí, coincido con lo que vos decís, pero y también me parece que tiene que ver con, en algún sentido, me parece, no sé si aprovecharse de la situación, o que esto aparece en el contexto escolar, donde vemos que muchas de las situaciones aparecen de forma, como solemos decir, a veces extraídas de su contexto de producción, de realización. Entonces que las traes ahí, y entonces ahí sí, los que tienen el poder son los universitarios que están dando clase, y que lo ponían en estos términos, de que nosotros somos universitarios, nosotros formalizamos, ellos trabajás algo y al otro día se lo olvidaron, todo el tiempo aparecía esto, trabajamos algo y ya se lo olvidaron, tienen un conocimiento práctico, ¿sí? Entonces todo esto era en el terreno de lo escolar. Y entonces la tercera que sumo sería esto, ¿no? Cómo estos otros lugares, por ahí el ámbito rural, me ayuda también a pensar esto, en otro tipo de ámbito, quién es el que tiene el conocimiento o el saber práctico, legitimado para hacer las cosas que tienen que ver con, no sé, con la supervivencia cotidiana. Seguramente, o tal vez los Sí, pero ojo, porque universitarios no es no, conocimiento, no es que uno es práctico y otro es abstracto. A mí me parece que lo que hay es no, ¿cómo lo...? en un proceso hay disociaciones mayores que en otros. Pero hay un conocimiento que se les... El problema es que la relación entre lo que en los bachis vos narrás, entre el conocimiento que si querés vos llamarlo práctico, o que tiene que ver con el hacer, ¿sí? Aparece como No, ellos lo disociado, llamaban así. aparece Claro, me parece que Javi disociado lo Claro. plantea el conocimiento en como términos categoría abstractos. nativa, Maxi. Sí, sí, nativo, Entendía que era, categoría nativa. Ellos está bien. lo llamaban así también. Claro, práctico, Pero bueno, está sí, bien. sí, sí, está bueno Está bien. Y que en el ámbito para hacer rural pensar. también sucede, o Mm. sea, los que saben y tienen conocimiento son los ingenieros agrónomos, Los y el ingenieros, conocimiento claro, sí, 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 práctico lo tienen los por pequeños eso. productores o los peones, etcétera. Como que circula así también Claro, bastante. pero bueno, Sí, sí, es una de las falsas dicotomías, digamos, más de la idea de Claro. creer que existe la posibilidad de ver un conocimiento, que haya algo como práctico y algo como abstracto. Me A lo parece que que se entiende como abstracto se le invisibiliza la práctica, y a lo que se entiende como conocimiento práctico se le invisibiliza el proceso correcto. de abstracción. En ambas situaciones, como eje, se invisibiliza algo diferente. Y eso tiene me que ver parece con que vos relaciones de hegemonía, ¿no? tenés que en la bibliografía del seminario me pareció ver en alguno de los artículos de Ana que explica eso cuando ella Sí, analiza la cuestión de la mandioca con claro. los guaraníes, ¿cómo se llaman? Las cooperativas y los ingenieros,
y marca esto que vos planteás. No, yo creo que lo vi en la bibliografía, pero no me acuerdo si en Sí, la de sí, Javi o en la tuya. todos se lo puesto, sacamos a Ana, Mer, todo, No, pero, no, digo para, no, nada que ver. Queda yo grabado lo que había yo lo puesto, yo lo dijiste había vos. puesto, pero sí sabe que la pero Me sí queremos lo había parecía mucho. puesto. eso, que en alguna de las dos estaba, que ella marca ese Yo lo eje y había- lo va mostrando con ejemplos de Sí, cómo en sí. realidad todos tienen conocimiento práctico, todos tienen conocimiento abstracto, todos No, tienen... y además lo que Y que muestra es cómo la valorización en uno de esos dos espacios tiene que ver con lo situado. O sea, porque ella en realidad lo que retoma es la ley. Lo que ella plantea es lo que plantea la ley. Entonces, lo que hace es decir, bueno, este conocimiento es situado acá y este conocimiento es situado acá. Entonces, es lo situado lo que le otorga legitimidad por sobre el otro conocimiento. Pero ambos actores se invisibilizan. Pero en esa misma línea yo estaba pensando en lo de los baches que decía Javi. O sea, son los dos actores los que invisibilizan. Por eso, y la invisibilización para mí tiene que ver con este universal de, bueno, siempre incorporar conocimiento es bueno, que parecería ser algo que gira en torno a la vida en general. Digamos, ¿cuánta y gente además con la conocen que les va a decir, no lo quiero, no quiero saber? Bueno, en las relaciones, en ciertos aspectos muy particulares, pero en el ámbito educativo escolar, no querer saber es casi una imposibilidad, no querer conocer, no querer saber, no querer tener esa información. Y y muchas además me veces, parece que en el ámbito rural, o en estos ámbitos en los que plantea, lo que labura Ana o lo que intenta empezar a ver Javi, me parece que ahí no se está, no, hay un diálogo en el que cada uno sabe lo que espera del otro y fin. En cambio, en el ámbito de los bachis, para mí hay algo que se pone en disputa diferente, que es que unos intentan convencer a los otros, o sea, los profes intentan convencer a los pibes, que esa otra forma es la forma emancipatoria y encima los evalúan. Entonces ahí es donde estalla toda posibilidad de poner en diálogo dos lógicas de valorar el conocimiento muy diferentes, porque no hay una búsqueda de un diálogo, como pasa en el otro espacio en el que, bueno, sí, qué sé yo, cuando se ponen a dialogar los de la cooperativa con los guaraníes o con los ingenieros, de última cada uno espera del otro algo muy puntual y se acabó. Cuando se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo, cuando no se ponen de acuerdo no les importa. sí, pero no es No un conviven en contexto una escolar, institución. no es un contexto escolar, Claro, claro, no está claro, situado por eso, escolarmente. por eso. Por eso lo escolar lo que hace en el proceso es en su propio diseño de estructuración de prácticas de construcción de conocimiento, plantea alienación. Siempre, digamos, es terrible, pero no acá en general. Y por eso el modelo que se desarrolló, el modelo más interesante que se desarrolló en Argentina y que tuvo fisuras es el modelo de la escuela técnica. Por eso en la Argentina políticamente destrozó la escuela técnica en la década del 90, porque era el proceso donde vos articulabas las dos prácticas. Porque esto tiene que ver también con, con entender al conocimiento como una praxis, no como un objeto aislado en términos de contenido. Sí. Igual yo, insisto, a mí me parece que acá está bueno pensar en términos de cómo, cómo ambos procesos están invisibilizándose, eh, y ese proceso de invisibilización tiene que ver con algo que sí acuerdan entre ellos, y que es que tienen que tener más conocimiento, el que sea. Uno, el de saber hacer asambleas para ser mejores ciudadanos, porque en la demencia de las y los compañeros de los bachis, los chicos tienen que, los adultos, los jóvenes tienen que aprender a ser mejores revolucionarios para emanciparse, para luchar contra todo eso. Y los otros tienen que incorporar ciertos conocimientos para acceder al título. Entonces hay un acuerdo tácito que es el de necesito que me des conocimientos. Lo que no hay acuerdo es en cuáles conocimientos tenés que dar. Digamos. Entonces ahí se van como invisibilizando en base a ese supuesto global esa idea. ¿No? Pero bueno, ahora que te vuelvo a escuchar y lo vuelvo a leer, digamos, ¿no? Como pensándolo articuladamente. Y sería interesante verlo en la cuestión rural. Y vos por ahí no pusiste tan el foco en eso, Mer, pero hay cuestiones que por lo menos hemos charlado, que tienen que ver por ejemplo, cómo los pies aprenden determinadas prácticas curriculares o conocimientos en
en los espacios donde estuviste haciendo campo nuevo ahora ¿cómo se llama? En Cañuelas. Pero ahí hay Es un que montón para lamentablemente charlar me agarró esto. la pandemia previo al trabajo de campo, o sea, estaba iniciando el trabajo de campo, empezó la pandemia y no pude observar, entonces todo lo que tengo son supuestos Bueno, teóricos, sí, pero más allá de metodológicos. esos supuestos hay un montón de cosas, de indicios interesantes para pensarlo. Y cómo está articulado, porque aparte eso es Ay, institucional, digamos, no es que no es claro, un lo que bachi. pasa, no, 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 y lo que se generan en ese caso, por lo que yo estuve leyendo y charlando, no pude observar, ya les digo, porque, bueno, justo que estaba por arrancar el trabajo de campo, empezó la pandemia y entonces no llegué a observar a los pibes haciendo nada, digamos, o ni en sus casas, ni en la escuela, ni nada, pero sí se generan más que conflictos en la escuela, los conflictos son en las casas, porque se empiezan a dar como tensiones, ¿cómo decirle?, intergeneracionales, eh, respecto a los conocimientos más tradicionales aprendidos en las generaciones previas en las producciones, con lo que se trabaja en la escuela, con los profes o las profes o en los espacios productivos de la escuela, incluso con productores. Hay escuelas que alquilan partes de, de campos a productores que van también ahí metiendo la cuchara, como quien diría. Entonces, gran parte de los problemas tienen que ver con eso y con otro tipo de cuestiones que no es solo la productiva, sino la distribución y la comercialización de los productos, porque claramente las nuevas generaciones con el manejo del celular y del home banking y del no sé qué, tienen más acceso a otros saberes que sus padres, por ejemplo, que supuestamente son la cabeza de la producción. Entonces ahí se generan otro tipo de tensiones que tienen que ver con otros conocimientos que parecerían no tener nada que ver, pero que incluso me imagino que ahora con la pandemia se debe haber recrudecido porque Totalmente. Porque yo pensaba en los protocolos o sea, en cómo entra el Estado a regular protocolos productivos, no sé, de queso, cualquier cosa, no importa si producen queso o no. Y me voy al medio de Cañuelas, que nosotros sabemos que producen leche, toda esa cuenca, y la forma en que el chabón produce quesos no more, y no se es eso, acabó. y después con los conocimientos que va a haber en la escuela de los protocolos de producción de queso que tienen que estar asociados a regulaciones estatales, entran en tensión. Pero no deja de ser un conflicto que de raíz tiene cosas interesantes y similares a a los que Javi plantea con el Bachi, digamos, porque independientemente de dónde se dé el conflicto, la disputa es por quién regula y quién estipula cuáles son las prácticas de producción de conocimiento y cómo esas prácticas están reguladas en relación a quién hegemoniza en determinado momento esa producción, esa organización del conocimiento. Tan bueno, como transversal es interesante. Perdón, estamos hablando entre nosotros, ustedes no dicen nada, ¿quieren decir algo? Pero como no nos No, por la vemos duda tanto son, como antes, nos ponemos acá a charlar entre nosotros. Perdón. por la duda son -10, digo, por Sí, si sí, perdón, me alguna colgué. No, es que aclaración me del quedé trabajo pensando. o algo. Perdón, me quedé No sé cómo. pensando, no sé si quiere alguno preguntar algo más, o por ahí los aburrimos mucho, pero nada. Nosotros también estamos en un proceso, vieron, de redefinición de proyecto de investigación, entonces también articular y dialogar entre nosotros nos sirve a nosotros para para ver qué es la vida después de María Rosa Neus. Bueno, Me encanta el, porque a Maxi le encanta blanquear todo y dejarlo grabado para... no hay nada para ocultar, Mercedes. Yo no soy una persona que oculta cosas. No, pero No. digo, pobre, ¿qué eso? ¿Qué les importa si nosotros... Les expliqué por qué nos colgamos a hablar entre nosotros. ¿Quién está blanqueando ahora la conversación, Mercedes? ¿Quién está haciendo metacognición de la conversación? Bueno, vamos, porque aparte creo que están Priscila y Lucila dándonos bola nada más. Gonzalo se quedó tocando la guitarra y me parece que no volvió nunca más con su foto de afinación. Eh, bueno, ¿pudieron ver la consigna? ¿Están por ahí algunos? ¿Estás? Te estaba bardeando justo. ¿Pudieron ver la consigna? ¿Les queda claro lo que estamos pidiendo? Porque es muy amplia. Sí, es muy amplia, Denise. Vos sabés que nosotros es con todo adentro. Eh, amplios.
amplies, para no excluir amplies. Pero a ver, la explico por ahí, porque vieron que escribir a veces es más complicado porque se vuelve todo más técnico. Pero la idea es que ustedes seleccionen una situación observable, de alguna manera, alguna situación observable. Ahora, lo observable puede ser la descripción de un objeto también, ¿sí? El observable no tiene por qué ser la descripción de una interacción entre personas, digamos, quien quiera trabajar algún objeto o alguna situación donde se ponen en juego objetos, no sé, cómo se aprende. El observable puede ser observar esta relación que se está dando en este instante, ¿no? Así que puedan describir lo más densamente posible esa situación, ¿sí? Describir, ¿qué quiere decir? Describirla tratando de correrse de las mayores apreciaciones por parte de ustedes respecto a qué es lo que está sucediendo ahí. Que el que lo lea pueda entender pueda tratar de entender sin necesidad de que ustedes estén interpretando lo que se está leyendo. Incluso es preferible hasta que la descripción no termine de ser entendida por quien lo lee, a que usted tenga que explicarla la descripción. ¿Se entiende? Es preferible que sea descriptivo y que en esa descripción, yo les puse como una serie de momentos, ¿sí? Traten de que esa descripción sea de lo que a ustedes les interesa como temática. Que dé cuenta de lo que a ustedes les interesa como temática. Y que en la descripción, de alguna manera, se pueda visibilizar la problematización que ustedes están haciendo. Es bien difícil lo que les estamos pidiendo. Sí, es muy difícil. Pero se los pido no para que esté bien o mal lo que les estamos pidiendo, sino para que hagan el ejercicio y podamos trabajarlo juntos, porque creemos que hacer el ejercicio, a partir de esa práctica, que podemos acompañarlos a ustedes en el armado, digamos. Pero es bien difícil, ¿sí? Pongámosle, yo puedo describir, yo quiero trabajar cómo se da clases ¿qué ejemplos de objeto podemos tomar? Ahí está. No, qué sé yo, me acordaba, me venía a la cabeza alguna situación que, cuando digo objeto, quiero decir, no tiene que ser en vivo, es difícil la palabra objeto, pero pongámosle que les interesa problematizar cómo, pasa que ninguno de ustedes está en eso, pero pensaba algo así como, les interesa problematizar, me viene un poco lo que conversé la otra vez con Lucila, por eso lo dije, que yo le dije una cosa, pero que no sé si lo va a hacer o no, pero imaginemos que quieren problematizar una página de internet que se dedica a difundir conocimiento en relación a una determinada disciplina. Pongámosle, ¿sí? Pongámosle que quieran hacer eso, ¿sí? Eso es un objeto, porque no necesariamente hay personas ahí interactuando, ahora ese objeto condensa relaciones, Denise. O sea, bueno, describirla es tratar de ver la página y describir cómo está organizada, tiene un cuadro que rodea, en general está planteada como un cuadro, están planteadas varias pantallas que con el desplazamiento de un dedo van pasando de una a otra. Lo que dice en la pantalla, en la primera pantalla es esto, lo que dice en la segunda pantalla es esto, los colores son estos, ¿sí? La forma es esta, ¿sí? Pongámosle, que no estoy diciendo algo que ahí deberíamos construir, que tu tema fuera como, tu tema son, por ejemplo, por dar ese ejemplo, ¿no? El tema podría ser cómo se difunde, se construye conocimiento público en relación a algo, me interesa eso, y la descripción sería como la problematización que vos haces de ese particular objeto de construcción de conocimiento público. Pero puede haber varias, ustedes tienen varias, no sé, la veo a Priscila porque tengo en media hora, y se me ocurre lo que ella planteaba, digamos, las situaciones que ella planteaba en términos de su el proceso formativo al interior de la facultad. Bueno, sería re interesante que Priscila describa lo más densamente posible una de esas situaciones. Y que en esa descripción podemos ver estas diferencias que Priscila planteaba en las lógicas de construcción. ¿Sí? Ella planteaba como diferentes que en algunas se dan de una manera y en otras se dan de otra. Bueno, ella va como tema a decir, bueno, cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se construye conocimiento en el ámbito universitario en ciertas asignaturas. Ese es su tema general,
y como ella lo problematiza, tiene que estar planteado en la descripción. La descripción nos tiene que poder mostrar eso, que es muy difícil. Por eso yo lo que le digo es, hágalo y a partir de eso, vamos a ir viendo cómo lo construimos. Es más, un ejercicio para que ustedes se provoquen a ustedes mismos, provoquen la experiencia, ¿sí? Que de ver si está bien o mal hecho. Acuérdense que mucho no me preocupa, no nos preocupa si está bien o mal. Somos como los baches, que no, Está ni bien no ni nos Te iba a mal. decir, somos como los Claro, bachis, está bien o somos está como mal, no los baches, importa. somos progresistas. Después le ponemos un 8 a todos y se acabó. Tiramos la ruleta. Yo te acordás que en didáctica un año les dije, bueno, una ruleta, le tiramos la ruleta del 1 al 10, y ya está, le ponemos la nota. Quiero decir, no se preocupen porque la descripción sea como súper explícita en ese sentido, en el sentido de que pueda reflejarlo. Lo importante es que ustedes hagan el ejercicio. Para nosotros es clave que hagan el ejercicio. Ya hacer una descripción densa ya es un re ejercicio. Y que esa descripción densa sea del tema es un re ejercicio, porque parte de lo que vamos a trabajar es preguntarles a ustedes por qué esa descripción me habla de un tema, y por qué esa descripción permite mostrar el problema. Y en el diálogo con ustedes, en la explicitación de la situación esa, vamos a ir puliendo el trabajito final, ¿sí? Que es esto, que es desarrollar un pequeño problema, que es lo que les planteé al principio, que podamos tener desarrollado, cada uno se puede ir con un tema, un problema y algo a ser trabajado con un referente empírico. ¿Sí? Metodología ya la probamos todos, eso lo decís vos, Lucía. ¿Es una pregunta? ¿Es una afirmación? Es una afirmación para sostener que no nos vas a corregir cómo está hecho. Ah, no, no. No vamos, al contrario, la idea es básicamente a partir de hacer, es lo que sostenemos teórico-conceptualmente lo llevamos a la práctica, en este sentido. Entonces, lo que queremos es que hagan una práctica. A nosotros nos interesa el proceso de aprendizaje a partir de la práctica, no es que esto lo decimos simplemente porque teóricamente, queremos que hagan una práctica, y queremos trabajar con la práctica que ustedes hacen. Si estuviéramos en la facultad, ahí les planteábamos salir a pasear, o ir a dar unas vueltas, o le decíamos vayan hasta el Parque Chacabuco, registren y vuelvan, cosas que hemos hecho en algún momento. O den vueltas por la facultad y registren algo y tráiganlo y lo analizamos. Digamos, a partir de una situación, de una práctica concreta, pero acá no, la verdad estamos todos acá, en esta cosa, que no sé Una qué es, pregunta. pero estamos en esta cosa. Sí, Denis. Sí, yo tengo una pregunta Dale. que es, no sé, se ve todo negro, no me anda. Estuve leyendo páginas y demás sobre esto de la educación en el hogar prepandemia. Y hay algo que, como yo estaba un poco entre investigar acá o algunas situaciones en Estados Unidos, por algunos contactos, que es como completamente otro contexto esa decisión, me parece, allá que acá, o sea, son dos contextos muy distintos. No sé, es más quizás como algo para compartir y tal vez saber como su opinión al respecto sobre la decisión de no, tal vez un tema te interesa como explorar y después cuando te vas dando cuenta de todo lo, o sea, las preguntas obligatorias que surgen de ese contexto, siendo acá, por ejemplo, mucho como lo religioso o la clase alta, o como, no sé, como algo en decir, bueno, si de algún modo eso no te interesa a dónde lleva ese camino, si lo abandonan o lo reformulan, o cómo quizás, no sé si se entiende. No, yo no Por te entiendo. ejemplo, Si nos interesa a nosotros, si lo reformulás, si lo abandonás, no entiendo. claro, cómo tal vez no forzar a una pregunta
en un contexto que lleva a otras preguntas que no eran las que Mm. tenías en un principio. Entonces es como un poco... Pero vos hablás del trabajo de campo, en el sentido del ejercicio lo estás Sí, diciendo. pero también en el ejercicio, en elegir tal vez ciertos espacios en los que es como, bueno, van para ahí, por sí mismos casi, no es que, no sé, hay un grupo, estuve como leyendo unos foros y cosas, y todo, por ejemplo, iba muy como a la libertad de más como educar religiosamente, Mm. por ejemplo, y eso como subtema de una temática amplia que todavía no tengo tanto, o sea, no pensaba que llevarlo para ese lado, a medida que aparece, bueno, eso es un poco como lo que De todo tema, te entiendo un estoy poco, a ver dudando. si entiendo. Sí, pero vos podés decir lo que quieras. Eso es, tenés toda la libertad de decidir y encarar por donde quieras. Nosotros buscamos dos cosas. En principio, que hagas el ejercicio, independientemente del tema y del problema. Eso es como clave, que hagas el ejercicio. O sea, depende de cada uno dónde lo quiere hacer. Ahora, hay algo que, y esto es personal por ahí, pero yo creo que en parte lo comparten Javi y Mer con diferentes matices. Uno no sabe muy bien dónde va a llevar un proceso de investigación, y más en antropología. Eso es medio una mentira que les dicen al principio, ¿sí? Pero después no sabés, porque básicamente tengamos en cuenta que si la idea es recuperar los entramados relacionales que uno todavía no conoce, decir dónde me van a llegar los entramados relacionales, es imposible de predecir. Bueno, si hay sociólogos que en general en sociología te lo dicen, vas a hacer esto, lo vas a hacer. En antropología como que vas a dar un salto medio hacia un lugar que no está muy definido. Claro, pero de pronto si no, cuando empiezas a Lo, sospechar más o menos para qué lado van, y pero vos, porque, pero decir, es bueno, no preferible, quiero. eso lo tenés que decir vos, pero es preferible, chau Fátima, es preferible que nades la ola a donde te lleva el mar, a que vos le impongas, porque muchas veces el tema, la relación entre el tema y problema, y esto está re bueno porque Elena Chile en el librito sobre investigar en educación, que está bueno, si quieren después lo paso, lo explica, lo trabaja muy sencillamente, y Elsie también. Hay un punto en el que vamos a conocer los entramados, son más importantes los entramados que tu diseño previo, Denis, en muchos aspectos, ¿sí? O son tan igual de importantes, ¿se entiende? Entonces, puede pasarte que no te interese, entonces no quieras seguir por ese lado, y eso es totalmente respetable. Pero en general, la investigación socioantropológica suele llevar a caminos medios inesperados en muchos aspectos, sobre todo porque la idea es poder entender esos entramados, no nosotros imponerle cómo entendemos esos entramados, nada más. O Esa sea, es la de hecho se relación. espera que eso suceda. Claro, de hecho, Se espera que suceda. Sí. Sí, pero tal vez genera esto de decir como no quería estar acá. Ah, bueno, sí, O obvio. así. Sí. Sí, sí. Igual hay mucho, Denis, sobre esto, ¿eh? O sea, el otro día no lo dijimos, pero hay mucho de la educación. Bueno, Lau Soletti, nuestra compañera de cátedra, Lau, viene laburando eso en los últimos años, digamos. El trabajo de Laura está vinculado a esas cuestiones en los últimos tiempos, ¿sí? Sí, te lo habíamos dicho, mira, me pensé que no lo habíamos dicho. Y hay un montón, y todo el corredor norte con aspiraciones socioeconómicas diferentes a las del corredor sur y con pretensiones media hippie, esto lo digo yo, queda grabado además, no te preocupes, está como en esa línea de eduquemos a nuestros hijos adentro de nuestros hogares, compremos terrenos, vivamos todos juntos y eduquemos acá a los chicos. Hay como toda una filosofía que viene dándose en ciertas familias, en ciertos sectores socioeconómicos muy particulares, y ubicados por ahí un traslado muy grande de gente a todo el corredor norte. O sea que hay mucho laburo hecho y vinculado a lo que vos planteabas. Yo lo que pasa es que creo que te complicás. Yo lo que creo es que antes de hacer este problema, que ahora estamos charlando de manera abstracta y que es válido, Denis, va a tener sentido charlarlo cuando traigas algo escrito. Porque si no, lo que estamos dialogando entre nosotros en este instante son lo que Javi entiende de lo que vos decís del ejemplo que vos viviste, lo que Mer entiende, lo que Priscila entiende, lo que Gonzalo entiende, lo que Lucila entiende, y lo que Denise entiende. Entonces,
el ejercicio de que escriban, ¿sí? Es agarrar la escritura y tensionarla a partir de la interpretación de cada uno de nosotros, pero sobre lo escrito, no sobre lo que imaginamos que, ¿se entiende? Por eso yo lo que te propongo es hacer el ejercicio, y después tenemos esta conversación. No por cortarla, no por cortarla, pero hacer ejercicio y después lo tenemos. Incluso si el ejercicio lo haces con algo que después, para el trabajo final, no querés seguir desarrollándolo. No pasa nada, está todo bien, no hay problema. No hay ningún problema. Sí, tiene sentido. Dale, Gracias. perfecto. Bueno, como me escribís y al mismo tiempo me hablas, es raro. Bueno, Sos múltiple. Ay. Bueno, chiques. Bueno, gracias. Nada, relajen, hagan el ejercicio, pero vuelvo a decir, háganlo. Lo que les pido es que vamos a hacer como la otra vez, porque vamos a tener menos tiempo, porque se nos va cortando el tiempo, así que traten de mandarlos antes, ¿sí? O vamos a trabajar por lo menos con algunos, los que lo manden antes, nos daremos un tiempito, porque la próxima clase ya empieza Vicky, y está bueno que tengamos tiempo para poder conocerlo de Vicky, porque aparte es como un giro, y a mí me parece que eso está bueno, porque le vamos a meter un giro, porque con Mary y con Javi hay una homogeneidad en algunas cosas, conmigo saltaron un poco, pero hay una homogeneidad, pero Vicky le va a meter un giro y está bueno porque trae aire diferente al juego. Así que bueno, la bibliografía está, fíjense que está ya cargada la biblio no me dijo, hoy me lo pasó, pero no me dijo cuál quería que lea. Igual hay algunos que son textos cortos, no sé muy bien qué. Después le voy a preguntar y se los mando de nuevo, cuál centralmente quiere que lean, pero ahí tienen la bibliografía y nuevamente reitero, traten de mandar 2 o 3, si hay alguno, así la semana que viene vemos alguno de estos ejercicios, el que puedan, ¿eh? Bueno, buen fin de semana. Si no tienen más nada para decir, nos vemos el viernes de la semana que viene. Gracias, Javi. Nos vemos. Nos vemos la semana Chao. que viene. Buen fin de semana, nos vemos. Chau, chau.